Bueno, para vencer la depresión tenemos que corregir pensamientos erróneos. Y yo, con la ayuda de Dios, voy a explicar cada uno de estos 6 pensamientos erróneos que son causantes de la depresión. Son 6 maneras también distorsionadas que distorsionan la realidad de nuestra vida, de un evento o de una situación. Así es que présteme su atención y incursionemos en estas 6 maneras que podemos detectar estos pensamientos erróneos. Y son maneras que podemos prevenir la depresión. ¿Cómo? Identificando estos 6 pensamientos erróneos. En primer lugar, nuestros pensamientos representan nuestro diálogo interno. ¿Sabía usted que con la persona que platicamos más en el día es con nosotros mismos? A eso le llamamos el diálogo interno. En inglés es el self-talk, el diálogo interior con nosotros mismos. Y muchos de esos pensamientos muchas veces son traumáticos, son de dolor, son de muchos eventos y acontecimientos y patrones de pensamiento que traemos a lo largo de nuestra vida. Por eso, nuestra conversación con nosotros mismos es muy necesaria poder filtrar y minar y ver cuáles son pensamientos tóxicos para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ayude a desintoxicar nuestra mente. Entonces, para prevenir o vencer la depresión, tenemos que corregir estos 6 pensamientos erróneos. 6 maneras donde distorsionamos la realidad. Número 1, la primera se llama magnificación. Magnificación. La misma palabra lo está mencionando. Magnificar es aumentar. Magnificación es una aumentada reacción emocional. O sea, que muchas veces algunas personas o nosotros mismos tenemos la tendencia de hacer montañas de un granito de arena. Es cuando tenemos reacciones exageradas sobre cosas insignificativas. Un ejemplo, llegar 5 minutos tarde a una cita. Otro ejemplo, el niño tiró la leche. Otro ejemplo, se quemaron los frijoles. O sea que vemos de hormigas elefantes. A este pensamiento erróneo se le llama magnificación. Y podemos enojarnos muchísimo sobre algo que no vale la pena. Y esto es exagerar la gravedad del evento. Porque nuestras emociones, recuerden que siguen nuestros pensamientos. Por lo cual dice Proverbios, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que si nosotros constantemente estamos magnificando, aumentando, haciendo más grande las cosas que suceden, vamos a terminar pronto vacíos de energía emocional. Y es como pagar doble por todo lo que compramos. Y pronto se te va a acabar el dinero, se te va a acabar la energía, se te va a acabar la salud emocional. Y si seguimos pagando doble o demasiado con nuestras reacciones emocionales por magnificar, vamos a terminar completamente agotados emocionalmente. Y tenemos que tener el cuidado y ser diligentes en evaluar las cosas en su tamaño verdadero y no magnificar
el asunto o la situación. Te vas a tener que preguntar, ¿cuál es el tamaño de este evento? ¿Cuánto de veras quiero pagar? ¿Quiero pagar 3 veces más? ¿O estoy viendo de una hormiga a un elefante? Por ejemplo, siempre recuerdo una situación de un ranchero que era muy pobre, ahorró dinero para comprarse un sombrero. Un día fue al pueblo, entró a la ferretería, traía el dinero ahorrado y compró un sombrero muy bonito que a él le parecía se veía muy bien y de muy buena calidad. Saliendo de la tienda de sombreros, hizo un viento recio y el viento recio le tiró el sombrero de la cabeza y él voltea para atrás y un carro venía pasando y aplasta su sombrero nuevo. ¿Cómo te sentirías tú? Aquí es donde magnificamos el problema. ¿Y sabes qué dijo este señor del sombrero, el ranchero? Dice, gracias a Dios que no fue mi cabeza. ¿Se fijaron? ¿Y cuántos de nosotros en situaciones así decir, wow, tanto que me costó ahorrarlo y mira el sombrero y mi sombrero nuevo? Gracias a Dios que no fue tu cabeza. Y por eso magnificar pensamientos erróneos es lo que nos lleva a deprimir, nos lleva a la depresión. Por eso necesitamos desintoxicarnos de estos pensamientos erróneos y de lo que es la magnificación, de aumentar la reacción a los eventos que nos suceden. Segunda manera de prevenir la depresión, identificando el segundo pensamiento erróneo. ¿Cuál es? La polarización. Polarización me está hablando de dos polos opuestos. Es como las baterías Energizer que tienen el polo negativo y el polo positivo. Las baterías de los carros tienen dos polos, el negativo que es tierra y el positivo que es la corriente. Y bueno, este pensamiento erróneo también es la tendencia a pensar en términos extremos. Explíqueme mejor, Gamaliel. Bueno, blanco o negro, bueno o malo, todo o nada. ¿Cómo fue tu día hoy? Mal. Aunque nada más algo pequeño fue negativo, tú dices mal. Es todo o nada. ¿Se fijaron? ¿Cómo eres tú como esposo o esposa? ¿Cómo eres tú como padre o madre? ¿Buenísimo o malísimo? Los pensamientos destruyen la realidad, porque la realidad es más gris que nada. Por ejemplo, gris más o menos. Y por eso este pensamiento, irnos a los extremos, sí es una manera distorsionada de distorsionar la realidad. Tercer distorsión, la personalización. Recuerda, magnificación, polarización. Y la tercera es personalización. O sea que esta es la tendencia de sobreestimar a qué punto las cosas son dirigidas a nosotros, en lugar de reconocer que es una reflexión de aquella persona. Es decir, lo que hace la gente habla más de ellos que de nosotros. Escucha bien. Por eso tú no tengas preocupación cuando alguien critica. Si Pedro critica a Juan, habla más que de Pedro que de Juan. Es decir, que lo que hace la gente habla más de ellos que de nosotros. Por ejemplo, un carro que nos sigue demasiado cerca es cuando tomamos las cosas demasiado personales, como si te dieron una cachetada, como decir, ay, este carro, ¿por qué me está siguiendo tan cerca, hombre? Y como que eso nos frustra, lo tomamos muy personal. Tenemos que recordar que lo que hace la gente es un reflejo de ellos, su inmadurez, su egoísmo.
su falta de educación. Así nos pueden maltratar y no nos defendemos. ¿Qué dijo Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo. Ese es el tercer pensamiento que distorsiona la realidad. Cuarto pensamiento que distorsiona la realidad es la generalización. Generalización. O sea, es la tendencia a tomar una mala experiencia y usarla para predecir lo que pasará en el futuro. Pues usualmente seguida por acciones que aseguran lo que predecimos va a suceder. Por ejemplo, yo nunca voy a aprender la computadora, pero pues no te expones para aprender de ella. Siempre me pasa esto, siempre me pasará. Bueno, si tú generalizas, entonces no tendrás que hacer ningún esfuerzo para mejorar la situación. Alumnos de la escuela que reprueban el primer examen ya no estudian para los siguientes. ¿Por qué? Porque lo generalizan todos. ¿Y para qué estudio si siempre repruebo? Parejas que dicen, nunca nos hemos llevado bien, entonces no se esfuerzan para una mejor relación. Acuérdate que son 6 maneras que distorsionan la realidad. Generalización. No vamos a generalizar porque eso intoxica nuestra mente y nos manda a la depresión. Vamos a ver el número 5. Abstracción selectiva. Abstracción selectiva. Ahorita le voy a explicar. Es un patrón de pensamiento en que se enfoca en detallitos, a tal punto que excluye el cuadro en general. Siempre ven lo prietito del arroz, siempre ven el detallito. Y enfocarnos en los puros detalles y no ver el panorama. Si das una clase a 100 alumnos, te enfocas solo en 2, 3 o 5 que no están poniendo atención. Esa es abstracción selectiva. Siempre enfocado en los detalles negativos del trabajo, de la familia, de la iglesia o de la persona que podría llegar a ser tu cónyuge. No poder ver el bosque por tanto árbol. Y como cristianos tenemos que mantener la perspectiva o el perspectivo del contexto completo, una perspectiva de un contexto completo, no nomás de los detalles, por ejemplo, del amor de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. No importa cuál sea el árbol en este momento. Recordemos a Pablo que dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11, él estaba diciendo, tú puedes echar cualquier árbol muerto a mi bosque, pero yo siempre me mantengo en mi mente y en mis pensamientos que mi bosque tiene el amor de mi Padre, el perdón de mi Padre, el poder de Dios, que es mucho más poderoso que cualquier cosa que viene a mi contra. Siempre tengo el cuadro completo en mi mente. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de la palabra de Dios! Ahora sí nos está dando una buena desintoxicación de todos estos 6 pensamientos erróneos que ya vimos 5 de ellos. Magnificación, hay que limpiarlo. Polarización, hay que limpiarlo. Personalización, hay que desintoxicarnos. Generalización, lo mismo. Y la abstracción selectiva de mirar siempre nomás el detalle. Y por último, el número 6, el razonamiento emocional. O sea, ¿qué es esto, Pastor Gamaliel? Es la tendencia de hacer tus emociones y sentimientos
iguales a la verdad. Lo repito, razonamiento emocional es una tendencia de hacer nuestras emociones y nuestros sentimientos igual a la verdad. Un ejemplo para que nos quede más claro. Si me siento de esta manera, tiene que ser la verdad. Siento que no valgo nada. Es que no valgo nada. Es razonar y ser dirigido por las emociones. Y se tiene que separar la realidad de los pensamientos. Necesitamos aprender a separar la realidad de lo que sentimos. Siento que no voy a poder superar esto. Y la verdad es, Dios está conmigo. Y mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. De esa manera es reemplazar un pensamiento erróneo que distorsiona la realidad por la verdad de Dios. Es separar el sentimiento de la realidad, de la verdad. Es muy difícil recibir ayuda hasta que estés dispuesto a reconocer que lo que consideras como verdades son puros sentimientos nada más. Estos son las 6 maneras de pensar que distorsionan la realidad. Y el precio que pagamos por pensar así, escúchame bien, el precio doble o triple que pagamos por pensar así es depresión, ansiedad, temores, inseguridades, preocupaciones y todo tipo de problemas emocionales. Por eso esto parte del reto que tenemos para vencer la depresión es de ser más hábil en vencer estas 6 maneras de pensar. Estas 6 maneras de pensamientos erróneos que distorsionan la realidad. Y estas maneras de pensar pueden ser vencidas. No tenemos que continuar pensando de esta manera para el resto de nuestra vida. Solo, primero, hay que reconocerlos para poder después vencerlos. Porque tú no puedes cambiar ni yo algo que no reconocemos. Escúchame bien, tú ni yo podemos cambiar algo que no reconocemos. Voy a concluyendo, porque ya voy a dejar el tema de la depresión. La depresión puede ser superada por medio de varias maneras que Dios ha hecho disponible. Y a veces, pues a mí también a veces se nos olvida que Dios es bueno, que Dios desea lo mejor para su pueblo, que Dios tiene el poder y todos los medios para ayudarnos. Y vencer las maneras erróneas de pensar pueden ser derrotadas. Es un reto diario. Por eso tenemos que escuchar nuestro diálogo interno. La vez pasada ya vimos el diálogo interno de David, que fue en el Salmo 42:11. David habló y dijo: ¿por qué te abates, alma mía? Fíjate el diálogo interno. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Usted sabe que el alma son los sentimientos y las emociones, Y le está diciendo, él lo reconoce, su diálogo interno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Mira lo que David hizo. Permite que el poder de Dios renueve tu mente con su palabra. Te voy a dar algunos tips aquí. Conoce su palabra. Número 2, ten las promesas de Dios a la mano. Número 3, desarrolla la mente de Cristo. Número 4, piensa como Cristo pensó. Número 5, renueva la mente con la palabra. Número 6, medita en las promesas. Número 7, por ejemplo, soy un fracaso versus soy más que vencedor.
vencedor. ¿Te fijaste? Soy una llaga podrida. Versus Dios está conmigo como poderoso gigante y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, ser más hábiles en derrotar los pensamientos erróneos y la distorsión de la realidad. Pregúntate, ¿estoy magnificando? ¿Estoy dejando a mis emociones dirigir? Hay que practicar esto todos los días. Podemos desarrollar la mente de Cristo más y más y más y más cada día, pero solo si estamos dispuestos a echarle ganas y a ponerle el pecho a las balas. No se puede ser pasivos en esto. Yo los animo que no seamos pasivos en esto. Hay que desarrollar una defensa fuerte en contra de estas mentiras. Esta semana me habló una persona ya de edad que estoy atendiendo por teléfono y a veces lucha con algunos de estos pensamientos, y un día no se sentía bien y me testeaba y ya le hablé y le dije, vamos a darle gracias a Dios porque estás con salud. Vamos a darle gracias a Dios porque tienes los 2 pies. Vamos a darle gracias a Dios porque tienes tus 2 ojos. Vamos a darle gracias a Dios porque todavía puedes comer. Y luego le dije, ¿cuánta gente está en el hospital? ¿Cuánta gente no tiene un ojo? ¿Cuánta gente no tiene un pie? Y dijo, ay, de veras. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la bondad de Dios y no nos metemos en lo que nos falta en tantas pequeñeces, podemos cambiar los pensamientos tóxicos por los pensamientos de Dios. No tenemos que luchar contra la depresión por nosotros mismos. No tengas la actitud de autosuficiencia. Yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. No. Adán tenía a Dios, un medio ambiente perfecto y un trabajo significativo, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es la idea de Dios que tengamos compañerismo, porque la depresión nos hace querer estar solos. No es bueno que estés solo. ¿Me estás escuchando a través de estos medios de los podcasts? No es bueno que estés sola. No es bueno que estés solo, porque eso es lo que quiere Satanás, eso quieren los pensamientos erróneos y tóxicos, y eso es lo que quieren también los demonios. No es bueno que estés solo. La depresión nos hace querer estar solo. Escoge nuestro mundo, pero a Dios esto no le parece bien. Necesitamos relacionarnos, no aislarnos. Piensa quién Dios ha traído a tu vida como fuente de ánimo, de apoyo, de afirmación, aún de reto. Todos, incluyendo yo, necesitamos esto. La verdadera comunión entre aún familia, creyentes, es uno de los medios que Dios usa para sanar a su pueblo. Dios no desea que pasemos la vida encadenados a la depresión. Dios no desea. Recuerdo a Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro brillante, dice aquí, para cada uno de nosotros. Y puedes ir a Dios, y yo puedo ir a Dios sabiendo que es su deseo y de ayudarnos. Él es bueno, Él es amoroso, Él es poderoso, y nuestros problemas, escúchenme bien, no le asustan. Él ya está curado contra espantos. Él ya venció la depresión, la muerte, la tristeza y la soledad. Él es mucho más grande que mis y tus problemas. Dios usará su palabra, su Espíritu Santo y la comunión de los creyentes como paquete completo para ayudarnos a ser victoriosos en nuestras vidas. Solo hay que perseverar, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, del 10 al 14, y con esto concluyo. Dice, a fin de conocerle a Él, o sea, a Jesús, en el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llevar a la resurrección de entre los muertos.
No que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y continúa diciendo Pablo: hermanos, amigos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si tú que me estás escuchando estás pasando alguno de estos pensamientos erróneos que ya los vimos a través de esta enseñanza. Estas 6 maneras que distorsionan la realidad. Yo te invito a que tú abras tu corazón a Dios, abras tu mente a Dios y dejas que el Espíritu Santo te traiga esperanza, te traiga consuelo, te traiga unción, te traiga poder, y Él te pueda sacar del pozo de la desesperación y sepas que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de calamidad. Y Dios te tiene para ti en el 2022 darte un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, le doy gracias, Padre, porque tú estás trayendo luz, esperanza, limpieza en la mente y desintoxicación de cada pensamiento erróneo y distorsionado que distorsiona la verdadera realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.